Mi papá estaba realmente entusiasmado con tener tradiciones en Navidad, solo que en realidad no teníamos ninguna tradición propia como familia. Así que mi papá hizo lo que haría cualquier papá. Buscó tradiciones familiares en línea y eligió la primera que encontró, que era cortar un árbol de Navidad en el bosque en familia. A mi mamá le desagradó la idea casi tanto como a mí, pero decidimos seguir adelante para hacerlo feliz. El único problema era que vivíamos en una ciudad suburbana normal, con un patio trasero pequeño y sin árboles aptos para Navidad, lo que significaba que tendríamos que conducir hasta las montañas y caminar hasta encontrar el árbol perfecto. Mi papá lo tenía todo planeado. Saldríamos temprano el sábado por la mañana, unas 3 semanas antes de Navidad, conduciríamos hasta las montañas, encontraríamos un lugar para estacionar a lo largo de una carretera principal, y luego buscaríamos el árbol perfecto. Emocionante, ¿verdad? Pues no. El viaje tomó más tiempo del esperado, ya que la carretera hacia las montañas es también la que los esquiadores y snowboarders toman para llegar a la estación de esquí. Esto significaba horas y horas de tráfico hasta que mi papá decidió que la carretera principal ya no era adecuada para nuestras necesidades, así que se desvió hacia un camino de tierra que nos llevó más y más profundo en el bosque, hasta que encontramos un lugar para estacionar. En ese momento mi mamá seguía mencionándole a mi papá que probablemente estábamos en propiedad privada y que deberíamos irnos y conseguir un árbol de Navidad en un lote, como todos los demás. Pero él no quería saber nada de eso. Nos hizo salir del coche, lo cerró con llave y nos guió hacia el bosque que se veía muy ominoso frente a nosotros. Simplemente ignoró por completo lo de la propiedad privada. Ya estaba oscureciendo, y todo lo que mi mamá y yo queríamos hacer era volver a casa. Le decíamos a papá que habíamos encontrado un buen árbol, pero siempre respondía que tenía que ser perfecto, y que el que habíamos encontrado no era el adecuado. Sentíamos que llevábamos horas allí antes de encontrar el árbol que él quería. Lo cortó con el hacha que había estado cargando, y luego ató una cuerda al tronco del árbol, y nos dijo a todos que lo jaláramos. Fue una tortura. El árbol era pesado y ya estábamos cansados. Además, arrastrar un árbol de tamaño completo a través de la nieve es mucho más difícil de lo que uno piensa. Había una parte empinada del sendero que hacía la vida aún más difícil con este estúpido árbol arrastrándose detrás de nosotros. Seguía pensando que ese día no podía empeorar. Debo haberme echado la sal o algo, porque empeoró y muy rápido. Después de que el árbol se atascara en un arbusto y todos nos agacháramos para liberarlo, escuchamos un fuerte estruendo y el sonido de una bala golpeando el árbol junto a la cabeza de mi padre. Fue como nada para lo que alguna vez podría haberme preparado. La corteza explotó, y todos dimos un salto hacia atrás. Más balas comenzaron a volar a nuestro alrededor, casi golpeándome. Mi papá me agarró a mí y a mi madre por los abrigos, y nos arrastró detrás de una roca cercana, y nos dijo que nos quedáramos quietos. Mi mamá se aferraba a su estómago. Sabía que algo andaba mal. Miré a mi papá y capté su atención justo lo suficiente como para decirle que mamá necesitaba ayuda. Corrió a su lado y le preguntó qué pasaba. Ella quitó su mano de su estómago y debajo había un charco de sangre que se acumulaba en su abrigo. El amor de mi padre por mi madre, su esposa, estoy segura de que es la única razón por la que todos salimos vivos de allí. Se quitó su abrigo y rasgó su camisa en una tira de tela lo suficientemente larga como para envolverla alrededor de la cintura de mi mamá y cubrir la herida. Levantó su abrigo y camisa, e hizo lo mejor que pudo para atarla sin lastimarla demasiado. Mi mamá estaba tranquila, pero se podía ver el miedo en sus ojos mientras suplicaba a mi papá que la salvara. Él estaba llorando. Yo estaba llorando. Era un desastre. Las balas se detenían durante unos 30 segundos cada minuto aproximadamente. Y eso nos dio suficiente tiempo para que mi papá cargara a mi mamá en su espalda, mientras corríamos hacia el siguiente lugar que nos protegiera de los disparos. Todavía estábamos a aproximadamente 1,5 kilómetros del coche y tanto papá como yo pensábamos que mamá no lo lograría. La señal de celular era horrible en la montaña y seguí intentando, sin importar qué. Mi papá seguía gritando que éramos humanos, no ciervos, y que dejaran de disparar, pero nunca lo hicieron. La luz del día desapareció y quedamos en total oscuridad, demasiado asustados para encender una linterna. No queríamos revelar nuestra ubicación a quien fuera que intentaba matarnos. La luna iluminaba entre los árboles lo suficiente como para que pudiéramos distinguir el camino de regreso. De vez en cuando, no bromeo, otra bala pasaba volando cerca. La escuchábamos silbar y teníamos que preguntarnos si estábamos bien,
ya que estaba demasiado oscuro para saberlo de otra manera. Todo lo que quería era irme a casa. Recé y recé a Dios para que por favor nos dejara salir de allí. Mamá había comenzado a perder el conocimiento, y asumimos que era por la pérdida de sangre. Papá estaba haciendo su mejor esfuerzo para cuidarme y llevar a mamá a un lugar seguro, pero nuestra esperanza se desvanecía rápidamente. Finalmente lo vimos. No el camino del que habíamos venido, sino la carretera principal. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el camino que habíamos estado tomando no era el nuestro. Era el de la persona que estaba allí con nosotros. Miramos alrededor, paranoicos de que quien fuera estuviera vigilándonos, pero en cuanto salimos del bosque y nos pusimos junto a la carretera, al lado de los coches, nos sentimos a salvo. Mi papá hizo señas a una minivan que pasaba y afortunadamente se detuvo. Nos subimos todos y condujeron lo más rápido que pudieron al hospital más cercano en la montaña. Condujeron por el arcén de la carretera cuando el tráfico se puso demasiado pesado. Llegamos allí y mamá fue llevada inmediatamente al quirófano. Entró directamente en cirugía de emergencia, y mi papá y yo fuimos revisados por lesiones. Salí con rasguños y moretones menores, pero mi papá había sido disparado en el muslo, y ni siquiera se había dado cuenta. El doctor dijo que su cuerpo debía estar funcionando con tanta adrenalina que lo había protegido de cualquier dolor que pudiera haber sentido. Mi mamá tuvo mucha suerte. El cirujano dijo que la bala estaba a solo 1 centímetro de alcanzar múltiples órganos vitales. Aún así, había perdido mucha sangre, y fue puesta en un coma inducido médicamente durante un par de semanas mientras su cuerpo sanaba. Le contamos a la policía exactamente lo que pasó, e incluso los llevamos al lugar donde sucedió. Pero no encontraron nada. Era un terreno público, y no había casas cerca por kilómetros. La persona que nos hizo eso lo estaba haciendo por diversión. Nos dijeron que era muy posible que quien fuera en realidad nos hubiera seguido al bosque solo para aterrorizarnos o matarnos. La pregunta de ¿por qué? Nunca sería respondida. La policía cerró la investigación solo 1 año después, afirmando que no había pistas en absoluto y el caso aparentemente quedó sin resolver. Pero estoy tan agradecida de haber salido viva de allí. Solo desearía que el hombre que nos hizo eso fuera llevado ante la justicia. Y adiós a hacer tradiciones familiares, aunque ahora nuestra tradición familiar es conseguir un árbol de Navidad en un lote como lo hacen las familias normales. Supongo que hacer las compras navideñas sola en un centro comercial lleno no es la idea más inteligente del mundo, pero tenía que hacerlo. Faltaban 3 días para Navidad y no había comprado nada para mi familia. No podía simplemente no comprarles nada a todos. Les pedí a algunos amigos que vinieran conmigo, pero todos tenían otros planes, así que era ahora o nunca en mi mente. El día comenzó de manera muy normal. Llegué al centro comercial alrededor de las 10 a.m., cuando abrieron, y estaba más lleno de lo que jamás lo había visto. Te hace extrañar el centro comercial prácticamente desierto en los meses de verano. Fui a unas cuantas tiendas y compré algunas cosas lindas para mi mamá y me dio un poco de hambre, así que decidí detenerme en el área de comida. Me compré algo de comida china barata y me senté en una mesa sola. La mayoría de las mesas ya estaban llenas, pero logré encontrar un lugar. Fue entonces cuando un hombre que parecía tener el doble de mi edad se sentó frente a mí. Lo miré confundida, y él pareció darse cuenta. Me miró y solo dijo: «Lo siento, no hay otro lugar donde sentarse». Estaba incómoda, como cualquier chica de 18 años estaría al sentarse sola frente a un hombre mayor. Comencé a agarrar mi bolso para levantarme e irme, pero él me detuvo y me dijo que no tenía que irme. Le pedí que quitara su mano de mi bolso y me fui. Caminé 2 pasos alejándome del tipo y sentí que se me erizaba la piel en la nuca cuando dijo: «No quieres hacer eso, Mallory». Me di la vuelta para mirarlo. Lo miré fijamente sin saber qué decir. Me hizo un gesto para que volviera a sentarme y, en contra de mi mejor juicio, lo hice. Le pregunté cómo sabía mi nombre y su respuesta fue tranquila y concisa, mientras me decía que lo sabía todo sobre mí. Sentí como si el tiempo se ralentizara, como si todos los compradores a nuestro alrededor de repente se movieran en cámara lenta. Él esbozó una sonrisa y comenzó a decirme cosas personales sobre mí. Sabía mi fecha de nacimiento, los nombres de mis padres, lo que recibí en Navidad el año anterior.
los nombres de mis mascotas e incluso sabía la marca de anticonceptivos que estaba usando. Quería vomitar. Seguía preguntándole quién era y cómo sabía todo eso, pero no me respondía. Nos sentamos allí durante 5 minutos mientras le rogaba que me dijera quién era y por qué me estaba haciendo esto, pero no me respondía. Sus miradas se volvían cada vez más intrusivas con cada segundo que pasaba. Finalmente, recuperé el sentido y me levanté rápidamente para irme. Él gritó tras de mí: «Te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida. Si supieras lo que te conviene, te darías la vuelta y volverías». Su voz se desvaneció a medida que me alejaba de él, y corrí por el estacionamiento hacia mi coche con las llaves ya en la mano. Abrí la puerta lo más rápido que pude y me metí dentro. Solo que cuando puse las llaves en el encendido, el coche no arrancaba. Ni siquiera hacía ese ruido que hacen los coches cuando intentan encenderse. Simplemente no hacía nada, y eso fue la gota que colmó el vaso. Llamé a mi papá y le conté todo. No iba a ser una de esas chicas en las películas que guarda el secreto y termina secuestrada al final. Eso no iba a pasar. Mi papá empezó a ponerse nervioso y me dijo que cerrara las puertas y esperara en el coche hasta que llegara. No quería que entrara de nuevo al centro comercial, en caso de que el tipo estuviera esperando para atraparme cuando caminara desde mi coche hacia el edificio. Las puertas ya estaban cerradas. Me aseguré de eso en cuanto entré al coche. Me dijo que llamara a la policía mientras lo esperaba, pero supongo que vivir en una gran ciudad tiene sus desventajas. La operadora me dijo que no era una prioridad alta y que no tenía un oficial para enviarme. Lo más pronto que podrían enviar a alguien sería en más de 1 hora. Mi papá vivía a 30 minutos de distancia. Esos 30 minutos resultarían ser los más aterradores de mi vida. Mi papá perdió la señal después de que lo llamé de nuevo. En cuanto la llamada se cortó, comencé a entrar en pánico. Estaba mirando en todas direcciones por todas las ventanas, rezando para que el hombre del centro comercial no apareciera. Pero por supuesto apareció. Lo vi mientras salía del centro comercial y caminaba lentamente hacia mi coche. Había una sonrisa en su rostro que me hizo sentir náuseas otra vez. Me arrastré hacia el asiento trasero y me senté en el medio para tener una mejor vista de 360 grados fuera del coche. El hombre estaba parado justo fuera de la puerta cuando comenzó a decirme cómo me amaba desde que, como él lo llamó, era solo una niña. Dijo que me vio jugando al fútbol en el parque con mis amigos y que supo que tenía que tenerme. También me dijo que había intentado llevarme muchas veces antes, pero siempre estaba con otras personas, nunca sola, y era demasiado arriesgado. Dijo que le gustaba más cuando era más joven, pero que aún me deseaba ahora, que me quería sin importar qué. Dijo que iba a llevarme y luego nos escaparíamos juntos, nos casaríamos e incluso dijo que no podía esperar a verme llevar a sus hijos. Yo estaba llorando a mares en ese momento. Solo quería que esta pesadilla terminara, y entonces sacó un cuchillo. Me reí mentalmente porque me pregunté cuál era su plan con el cuchillo, ya que no podía entrar al coche. Envolvió su puño con algún tipo de tela y comenzó a golpear la ventana sin descanso, tratando de romper el vidrio, pero gracias a Dios, no se movía. Se frustraba cada vez más cada vez que fallaba al romper la ventana, pero extrañamente, no se daba por vencido. Podía ver la sangre empapando la tela, poniéndose más roja y más roja con cada golpe. Yo estaba gritando, pero a nadie parecía importarle. Había personas caminando y viendo lo que estaba sucediendo, y no hicieron nada. A plena luz del día, mi fe en la humanidad estuvo a punto de romperse ese día. Cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a poder romper el cristal, comenzó a pedirme simplemente que saliera del coche. Seguía diciéndome que me amaba y que no me haría daño, que solo debía salir y vivir la vida que estábamos destinados a vivir juntos. Era una pesadilla. Por supuesto no iba a abrir la puerta e irme con él. Me preguntaba si realmente estaba tan delirante como para pensar que lo haría. Los minutos pasaban lentamente. Comencé a preguntarme si mi papá llegaría alguna vez, si alguien vendría a salvarme de ese hombre que claramente había estado acechándome durante lo que parecía ser años, y mi mente comenzó a acelerarse. Empecé a pensar en lo que haría si lograba entrar en el coche. Mi papá siempre me decía que si alguna vez me encontraba en un lugar público y alguien me amenazaba con un arma o un cuchillo, que corriera y gritara porque tenía más probabilidades de sobrevivir si lo hacía, que si entraba en el coche con la persona que me amenazaba. Y ese era mi plan.
Si entraba en el coche, correría y gritaría porque mi vida dependía de ello. El hombre dejó de hablar, y en cambio, solo caminaba alrededor de mi coche una y otra vez. Podía ver lo que estaba pensando, solo que no sabía en qué pensaba. Luego, de repente, comenzó a gritar y a apuñalar los lados de mi coche. Seguía diciendo que yo arruiné su vida al forzar su obsesión conmigo, que era mi culpa que pasara varios años de su vida planeando una nueva vida conmigo, y que seguía gritando que, tengo que tenerte, tengo que tenerte. Empecé a gritarle que me dejara en paz cuando de repente un hombre lo derribó al suelo. Me moví hacia un lado del coche y miré por la ventana mientras mi papá comenzaba a golpear a ese hombre hasta dejarlo casi inconsciente. Mi padre llamó a la policía y supongo que consideraron la situación como de alta prioridad, porque un policía llegó en menos de 5 minutos. El hombre fue arrestado y, como siempre, mi padre fue un héroe. El hombre fue acusado de intento de secuestro, arresto ilegal y acoso. Incluso registraron su apartamento y encontraron archivadores completos dedicados a cada aspecto de mi vida, desde mis intereses hasta registros médicos, y todavía no sabemos cómo los obtuvo. Fue sentenciado a 9 años en prisión con posibilidad de libertad condicional. Pensé que merecía una sentencia más larga, pero supongo que es lo que es. Han pasado 4 años desde entonces y todavía está encerrado. La policía me falló cuando más la necesitaba, pero mi papá, sé que siempre estará allí para mí y estoy eternamente agradecida por lo que hizo por mí ese día. Era la primera vez que preparaba la cena de Navidad para la familia. Mi mamá siempre lo hacía, y si no era ella, mi hermana asumía la responsabilidad, pero realmente quería intentarlo y ser la anfitriona de la Navidad yo misma. A mi mamá no le gustó la idea porque vivía sola en una casa relativamente pequeña, y no estaba segura de que todos cupieran, pero insistí. Pasé días decorando la casa y recopilando recetas para la cena perfecta. Quería que mi mamá estuviera orgullosa de mí por una vez. Desde que me mudé lejos de ella parece que piensa que arruiné mi vida o algo así. La noche antes de Navidad, preparé la comida y decidí cocinar algunas cosas para que estuvieran listas para el día siguiente, solo para meterlas al horno. Estaba poniendo los macarrones en el horno cuando perdí el equilibrio e hice lo que todos temen. Me caí de cara en el horno y grité cuando mi cara se quemó contra la rejilla de metal. Me costó toda mi fuerza sacarme de allí, pero en el proceso, me quemé las palmas de las manos tan gravemente que la piel que solía estar allí se desprendió por completo. Estaba gritando y gimiendo de dolor, y entonces, ocurrió lo peor que podía haber pasado en ese momento. Se fue la luz. Eso puede no parecer un gran problema para la mayoría de las personas, pero para alguien que vive a kilómetros de la casa más cercana y a veces no tiene señal de celular, era un problema enorme. Quería llorar, pero tenía que tratar de mantener la compostura. Tenía 2 opciones. Podía salir e intentar conducir a través de la nieve profunda y arriesgarme a quedarme atrapada. O podía esperar a que mi familia me encontrara. Cuanto más pensaba en esperar, más dolorosas se volvían las quemaduras, y más me daba cuenta de que esperar realmente no era una opción. Me envolví las manos con las toallas más limpias que pude encontrar, y déjenme decirles que fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Apliqué un poco de gasa estéril que tenía sobre las heridas de mi cara. Me puse ropa limpia, y luego agarré mi chaqueta y llaves antes de salir. Encendí el coche y el aire caliente comenzó a soplar en mi cara, creando la sensación de ardor más horrible en la piel expuesta que aún asomaba a través de las vendas. Apagué el aire y bajé las ventanas. El aire frío era lo único que me daba algo de alivio. Mi coche luchaba por retroceder en la nieve para que pudiera dar la vuelta y comenzar el viaje al hospital, que estaba a 30 minutos de distancia. No podía soportar el dolor de colocar mis manos heridas en el volante, así que usé la parte superior de mis muslos para dirigir lo mejor que pude. Mi cuerpo funcionaba solo por pura adrenalina porque, aunque el dolor era extremadamente intenso, también sabía que no era todo el dolor que debería estar sintiendo después de lo que pasó. Mi coche resbaló al intentar atravesar la nieve, pero no había manera de avanzar. Me desvié hacia el costado del camino, y allí se quedó el coche hasta que alguien pudiera sacarlo. Estaba atrapada. Empecé a gritar de nuevo, no solo por el dolor, sino por pura desesperación y frustración. Solo necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien me ayudara.
De nuevo no podía esperar en el coche y sabía que había una casa a unos 400 metros más abajo en el camino. Así que salí del coche y comencé a caminar lo más rápido que pude por la nieve. Empecé a perder fuerzas cuando estaba a solo unos metros de la puerta, pero caí lo suficientemente cerca como para golpear. Una niña de unos 10 años abrió la puerta y, en lugar de llamar a sus padres, solo gritó y cerró la puerta en mi cara. Recuerdo que las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos cuando la esperanza de recibir ayuda disminuía. Afortunadamente, solo unos 30 segundos después, un hombre que supongo era su padre, vino a la puerta. Me preguntó qué pasaba, pero antes de que pudiera decir algo, mi visión se nubló y me desmayé. Supongo que todo fue demasiado para que mi cuerpo lo manejara por más tiempo. Me desperté en el hospital, confundida y cubierta de vendajes. Mi mamá estaba sentada al lado de mi cama de hospital, y ni siquiera se dio cuenta de que me había despertado. Traté de hablar, pero solo un pequeño gemido salió de mis labios. Fue suficiente para llamar la atención de mi mamá. Llamó a las enfermeras y luego me dijo que había estado en un coma inducido médicamente durante 3 semanas, y que las quemaduras en mi cara, manos, brazos y pecho eran tan extensas que mantenerme despierta, incluso con medicación para el dolor, sería efectivamente una tortura. Me dijo que la única razón por la que estaba viva era porque decidí no esperar. Los doctores dijeron que habría tenido un ataque al corazón por todo el estrés que las heridas pusieron en mi cuerpo, si hubiera decidido esperar a que mi familia me encontrara al día siguiente. Dijo que era una de las personas más afortunadas que había tratado. El hombre en cuyo umbral me desplomé había llamado inmediatamente a la policía. Solo que él fue lo suficientemente increíble como para saber que la ambulancia tardaría en llegar hasta allí, así que me recogió, me subió a su camioneta y me llevó al hospital más cercano él mismo. No esperar contribuyó a salvar mi vida, claro, pero ese hombre es el verdadero héroe. Me salvó la vida y no podría estar más agradecida. Incluso vino a visitarme durante mi estancia en el hospital. Estuve en el hospital durante 5 meses y el proceso de recuperación nunca se hizo más fácil. Ser una víctima de quemaduras conlleva algunas limitaciones muy serias, pero nunca hubo un día en que no estuviera feliz de estar viva. Solo me alegro de que mi familia nunca tuviera que decirle a nadie que los macarrones con queso casi me matan. En una nota más seria, tengan cuidado cuando pongan algo en el horno. Si eres una persona torpe como yo, quizás asegúrate de que haya alguien cerca para ayudarte si lo necesitas. Tener a un hombre misterioso dejándote regalos en la puerta de tu casa en vísperas de Navidad podría parecer lindo y romántico, pero no fue el caso. No fue lindo ni romántico. Fue aterrador y traumático. Y todo comenzó el 1 de diciembre. Ahora, para dar contexto, soy una mujer de 20 años y vivo sola. Me mudé de la casa de mis padres abusivos en cuanto cumplí 18 años y no he mirado atrás desde entonces. Así que ver un regalo sin mención de quién lo enviaba en la puerta de mi casa ya era bastante aterrador de por sí. Llegué a casa después del trabajo alrededor de las 6 de la tarde, y allí estaba, esperándome. Era una caja envuelta cuidadosamente en papel de regalo navideño con un gran lazo rojo en la parte superior. Encima había una nota adhesiva que decía, «Para Emily, de tu admirador secreto». Ahora no me habría asustado tanto si hubiera sido enviado por correo, pero no había etiqueta de envío, ni franqueo ni nada. Eso solo hacía evidente que quien lo había dejado sabía dónde vivía, y decidió dejarlo personalmente en lugar de enviarlo por correo. No me gustó nada eso, y todos los que me conocían sabrían que no me gustaría algo así dejado para mí sin avisarme antes. Llevé el paquete adentro con toda la intención de simplemente tirarlo a la basura, pero entonces escuché un ruido extraño. Sonaba como un gato maullando, pero no un gato adulto. Ya sabes cómo suena un gatito diferente. Bueno, definitivamente era un gatito. Rasgué el papel lo más rápido que pude y abrí la caja completamente sellada. Y dentro estaba él, el gatito más lindo que había visto en mi vida. Pero lo único que podía sentir era ira, preocupación y confusión. Ira porque, ¿quién haría algo así con un pobre gatito inocente? Y preocupación porque no sabía cuánto tiempo llevaba el gatito allí, ni si estaba sano para empezar. Confundida, lo llevé de inmediato al veterinario de emergencias y recibió toda la ayuda que necesitaba. Me enviaron a casa con antibióticos orales para darle todas las noches, y eso fue todo. Sabía que lo iba a mantener,
y en el camino a casa decidí llamarlo Boxy. Aparqué el coche en el camino de entrada y me dirigí a la puerta. Me detuve en seco cuando vi un papel pegado a la puerta principal que decía: «Espero que te guste el gatito, mi amor. Algún día será nuestro gatito». ¡Qué asco! Eso fue totalmente espeluznante. Tomé una foto de la nota y la quité, y lo primero que hice al entrar fue asegurarme de que todas mis puertas y ventanas estuvieran cerradas. Afortunadamente ya lo estaban, pero tenía que comprobarlo. La mañana siguiente transcurrió como siempre, solo que ahora supongo que tenía un gatito. Me desperté una hora antes para comprar algunas cosas para Boxy, todas las necesidades, y luego me fui al trabajo. Fue un día bastante bueno en el trabajo. Casi había olvidado los eventos del día anterior, pero eso no duraría mucho. Suspiré cuando subí los escalones de la entrada de mi casa y vi otro regalo esperándome. La nota adhesiva esta vez decía: «Prepárate, habrá uno cada día hasta Navidad». Nuevamente tomé una foto antes de tocarlo y luego lo llevé adentro. No iba a tirarlo sin más en caso de que hubiera otra criatura viva dentro. Claramente esta persona era capaz de cualquier cosa. Pero no había ningún animal. En su lugar era un conjunto de lencería con una nota que decía: «No puedo esperar para verte con esto. ¡Qué asco!». Tomé fotos del contenido de la caja y lo metí en el fondo de uno de mis armarios, por si acaso necesitaba pruebas. ¿Pruebas de qué? No lo sabía, pero veía muchas cosas de crímenes reales, y no podía estar demasiado segura. Al día siguiente me encontré nuevamente con otro regalo en la puerta, solo que esta vez no me sorprendió. No me gustaba que alguien estuviera dejándome estos regalos, pero también sabía que ir a la policía probablemente no serviría de nada. ¿Qué les iba a decir? ¿Ayuda, alguien me está dejando regalos de Navidad en la puerta de mi casa? Probablemente se reirían de mí y me sacarían del edificio. En cambio, pensé en investigar por mi cuenta. Compré un timbre con cámara. Estaba decidida a descubrir quién era esta persona y por qué me estaba dejando regalos. El timbre con cámara fue instalado a la mañana siguiente, antes de que llegara el tercer paquete. Solo que lo que capturé en la cámara fue un hombre vestido completamente de negro, con una máscara para cubrir su rostro. Incluso saludó a la cámara sin decir nada. Colocó el paquete en el suelo y se fue. Cuando llegué a casa, llevé el paquete adentro y lo abrí. Esta vez el regalo no fue tan inocente. Era una foto mía sentada en mi sala viendo televisión. Obviamente había sido tomada desde fuera de la ventana y estaba enmarcada. Se podía ver su reflejo en la ventana en la foto, y el miedo que sentí al verlo fue algo que nunca antes había sentido. La nota esta vez decía: «Pronto estaré en la foto, sentado a tu lado, no mirándote desde fuera». En ese momento me di cuenta de que era hora de llamar a la policía, y lo hice. Mandaron a un detective y se preocuparon por la posibilidad de que estuviera siendo acosada, pero era difícil para ellos hacer algo sin saber quién era este tipo. Me dijeron que los llamara cada vez que recibiera un nuevo paquete y que esperara a que llegara un oficial antes de abrirlo. Las siguientes 2 semanas pasaron sin un solo regalo o nota, y me sentí aliviada, pensando que esta pesadilla finalmente había terminado. Pero era solo un deseo esperanzador. El 18 de diciembre, y al día siguiente, recibí otro regalo dejado en mi porche. Llamé a la oficina del sheriff, y enviaron a un oficial solo 30 minutos después. Tomó fotos de todo y observó mientras abría la caja. Dentro solo había una nota que decía: «Llamaste a la policía, ¿por qué? Yo nunca te haría daño. Gran error, Emily». El oficial la tomó como evidencia, y me quedé en casa, sola, paranoica. Desde entonces mantuve todas mis cortinas cerradas. Constantemente sentía que alguien me estaba observando. Al día siguiente recibí regalos todos los días, y esta vez eran cosas normales como un osito de peluche, un suéter, un bolso, cosas así. Y luego llegó la Navidad, y me enfrenté al regalo más perturbador de todos. Ni siquiera puedo llamarlo regalo por lo repugnante e insano que fue. Llamé al oficial como había hecho muchas veces antes, solo que esta vez nos dimos cuenta de que había una sustancia roja filtrándose desde dentro de la caja. El oficial me pidió que la abriera en el porche en lugar de llevarla adentro, y la filmó en lugar de tomar fotos. Todo el tiempo estuve rezando para que no fuera sangre, pero por supuesto lo era. Dentro de la caja había una pieza cortada del cuerpo de un hombre, una parte que ningún hombre querría perder. No quiero decir exactamente qué era, pero puedes imaginarlo. Grité y comencé a llorar mientras el oficial pedía refuerzos.
El detective que vino alertó a todos los hospitales locales para que informaran si alguien llegaba con el tipo de lesión que habían descrito al personal del hospital, porque tendría que ser ese tipo. Y tal como predijeron, un hombre con una lesión autoinfligida, exactamente como la descrita, llegó al hospital pidiendo atención médica. Fue arrestado y llevado para cirugía, y cuando despertó al día siguiente le dijo a los detectives que nunca había querido asustarme, que era un gesto de su amor eterno. Fue acusado, pero fue considerado no apto para el juicio por razones de insanía, obviamente. Supongo que realmente no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Admitió que me había elegido al azar cuando me vio salir de mi oficina y pensó que era bonita. Fue de lejos la peor Navidad de mi vida, pero el mejor regalo de Navidad fue saber que lo pondrían en una institución mental por al menos los próximos 6 años. Él necesitaba ayuda, y yo necesitaba saber que me dejaría en paz. Cada año, durante la Navidad, mi familia se ofrece como voluntaria en el refugio local para personas sin hogar, ayudando a repartir comida y a mantener a la gente cómoda durante las fiestas. Puede ser un momento especialmente difícil para ellos, y tratamos de hacer que sea lo mejor posible. Sin embargo, un año, cuando tenía solo 16 años, las cosas se pusieron un poco raras y muy aterradoras. Por fin tenía la edad suficiente para no tener que ser supervisada por uno de mis padres, y estaba emocionada. Me encantaba ayudar. Mis padres no tenían mucho tiempo para ser voluntarios durante la semana debido al trabajo, pero yo estaba de vacaciones de invierno, y decidí que ser voluntaria un poco más sería una gran manera de pasar mi tiempo. Ahora un poco sobre el refugio para personas sin hogar en el que nos ofrecíamos como voluntarios. Todas las personas que se alojaban allí tenían que someterse a verificaciones de antecedentes voluntarias. No se permitía que se quedara nadie con antecedentes de delitos graves o violentos, ni nada por el estilo. Esto era para garantizar la seguridad de nuestros residentes. De vez en cuando, algunas personas con ese tipo de antecedentes se colaban y teníamos un problema, pero siempre se resolvía rápidamente. Nunca nadie resultó gravemente herido ni nada de eso en esos casos. Bueno, aproximadamente una semana antes de Navidad, estaba ayudando en la cocina cuando un hombre entró y pidió comida. Era uno de los residentes que se quedaban con nosotros por unos días, así que no conocía las reglas aún. Le informé que no se le permitía estar donde se preparaba la comida y que la cena se servía a las 7. No pareció muy contento con eso, pero se dio la vuelta y se fue cuando vio que no estaba sola. Era un tipo grande, así que me sentí aliviada de que no causara problemas. Si hubiera querido, con su tamaño podría haber hecho un gran daño. En ese momento no tenía idea de que tenía antecedentes que involucraban violencia, drogas y una reputación por tener problemas de ira extrema. Nadie en el refugio les dice a los menores cosas como esa. Al día siguiente llegué y estaba decorando el árbol de Navidad en el salón principal, cuando el mismo hombre se acercó a mí y me preguntó si podía ayudar. Le dije que sí, y fue genial tenerlo allí para poner adornos en las partes más altas del árbol. Mientras estaba colocando algunos adornos, se inclinó y me susurró al oído: ¿Tú crees que puedes decirme qué hacer? Yo hago las reglas, tú las sigues. ¿Entendido, mujer? Me asqueó sentir su aliento en mi oído y en el lado de mi cara, y rápidamente hice tanto espacio entre nosotros como pude. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y fui a hablar con mi superior para contarle lo que había pasado. Todo lo que dijo fue que hablaría con él sobre eso más tarde. Más tarde ese día, le pregunté qué había pasado y me dijo que él lo negó, y que, como no podía probarlo de ninguna manera, lo dejaría quedarse. Estaba furiosa. Era obvio que no era una buena persona, definitivamente no el tipo de persona que normalmente dejábamos quedarse allí. Pero yo era una voluntaria y no podía hacer nada más que evitarlo. Así que eso hice. Cada vez que lo veía simplemente lo evitaba y seguía con mis cosas, solo que él activamente me buscaba para acosarme. Durante los días siguientes me seguía a las habitaciones e incluso se exponía y se reía. Finalmente, al cuarto día, lo grabé haciéndolo y le mostré el video a la mujer que no me había creído antes. Estaba horrorizada y se disculpó una y otra vez, rogándome que continuara como voluntaria después de que le dije que no volvería. Lo expulsó, y me fui a casa sin intención alguna de regresar. Solo que no esperaba que me siguiera a casa ese día, ni cada día después. Todavía vivía con mis padres,
Y mi papá siempre ha sido muy pro segunda enmienda, si sabes a lo que me refiero. Nos estábamos preparando para sentarnos a cenar en Navidad cuando hubo un golpe en la puerta. Mi papá se acercó a la puerta, y sin abrirla preguntó quién era. La persona al otro lado dijo que era mi novio, y que lo había invitado a cenar. Mi papá me miró y se dio cuenta de que estaba mintiendo cuando vio la expresión de total confusión en mi cara. Miró por la mirilla, y me hizo una señal silenciosa para que mirara también. Cuando vi quién estaba al otro lado de la puerta, inmediatamente sentí que la piel se me erizaba. Era el hombre que me había estado acosando en el refugio para personas sin hogar. Le susurré a mi papá. Es él. Eso fue suficiente para que mi papá se pusiera totalmente serio. Fue a su habitación, sacó su pistola de la caja fuerte, volvió al salón, y le habló al hombre a través de la puerta, diciéndole que se fuera. El hombre dijo que no se iría hasta que yo saliera, o él entrara. Mi papá le dijo que no iba a entrar y le indicó a mi madre que llamara a la policía. Ella marcó el 911 y fue al baño a hacer la llamada. Estábamos preocupados de que si escuchaba que estábamos llamando a la policía, las cosas se intensificarían más de lo que ya lo estaban. La policía estaba a 10 minutos de distancia, y rápidamente nos dimos cuenta de que no teníamos tanto tiempo. El hombre comenzó a empujar y golpear su cuerpo contra la puerta principal, sin éxito. Gritaba para que saliera, pero por supuesto eso no iba a pasar. Después de que la puerta comenzó a debilitarse, mi papá advirtió al hombre que tenía un arma y que la usaría si entraba en la casa. Esto no detuvo al hombre en absoluto, pero me hizo sentir mucho más segura sabiendo que mi papá estaba allí para protegerme. Finalmente la puerta de madera cedió y el hombre entró. Se dirigió inmediatamente hacia mí, viéndome y haciendo contacto visual, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, mi papá le disparó en la pierna y cayó al suelo retorciéndose. Mi papá fue lo suficientemente misericordioso como para dejar vivir al hombre, algo que sabía que probablemente le costó decidir cuando vio a un hombre adulto dirigirse hacia su hija de 16 años. De hecho, me dijo que consideró matarlo pero cambió de opinión en el último segundo porque no sentía que fuera correcto quitarle la vida a un hombre en Navidad. Suena extraño, lo sé, pero él es como es y no puedo cambiar eso. Afortunadamente la policía llegó solo unos minutos después y lo arrestaron, llevándolo al hospital. Después de que todo el caos finalmente se calmó, este hombre fue acusado de intento de asesinato y acoso, y debido a la regla de la tercera oportunidad en el estado, fue sentenciado a cadena perpetua. Me alegré de que lo sentenciaran a cadena perpetua, no solo por lo que me hizo, sino por las cosas que sabía que era capaz de hacerle a otras personas. Estoy feliz de que nadie tenga que experimentar la violencia de ese hombre nunca más, y estoy tan agradecida por mi padre. Mira, ni siquiera sé por qué estoy contando esta historia. Tal vez por aburrimiento o tal vez sea algo subconsciente que me obliga a hablar sobre lo que pasó. Pero de cualquier manera, aquí estoy. Lo que estoy a punto de contarte es lo que sucedió cuando tenía solo alrededor de 8 años. Ahora tengo 14 y todavía lo veo como una de las experiencias más horribles de mi vida. Mi papá no es el mejor tipo del mundo. Nunca lo ha sido. Pero lo que me hizo esa noche es algo que nunca olvidaré. Básicamente, mi mamá decidió divorciarse de mi papá por razones relacionadas con las drogas, y yo no entendía mucho de eso a mi corta edad. Así que, cuando el juez me preguntó con quién quería vivir, dije con ambos. No sabía sobre los problemas de drogas de mi papá, así que no sabía que lo más inteligente en ese momento era decir que quería vivir con mi mamá. Así que obtuvieron la custodia compartida y cada 2 fines de semana me tocaba ir a la casa de mi papá. Era asquerosa y sucia, pero no tenía otra opción. Mi mamá estaba luchando contra la decisión del tribunal, pero mientras tanto tenía que ir con él. No estaba molesto por la decisión, pero debo admitir que disfrutaba mucho más el tiempo que pasaba con mi mamá. Desafortunadamente, uno de los fines de semana de mi papá cayó en Navidad. Mi mamá estaba furiosa cuando él no la dejó quedarse conmigo para las fiestas. Ella sabía que a él realmente no le importaba pasar la Navidad conmigo, solo no quería que mi mamá me tuviera. Mi papá no había planeado nada para las fiestas y dijo que solo pasaríamos la noche en casa. Sabía lo que eso significaba. Él saldría a beber y yo me quedaría allí solo otra vez. Una noche típica con papá.
Bueno, llegó el gran día y lo pasamos viendo televisión mientras mi papá fumaba y se bebía unas cervezas. Todo lo que podía pensar era cuánto quería estar con mi mamá. A las 9 de la noche, papá se levantó y dijo que se iba, y que volvería a las 2. Odiaba estar solo, especialmente en su casa. Siempre venía gente y golpeaba la puerta cuando él no estaba, y eso me daba mucho miedo. Solo era un niño, ¿cómo podía hacerme eso? Hice lo que estaba acostumbrado a hacer y aseguré la casa, cerrando todas las ventanas por si acaso. Me senté en la sala con las luces encendidas, ya que le tenía miedo a la oscuridad, y con la televisión puesta para no sentirme tan solo. Dormir solo en la casa cuando solo tienes 8 años era muy difícil, casi imposible de hecho. No me avergüenza admitir que en esos momentos, todo lo que realmente quería era a mi mamá. Pasó una hora sin que sucediera nada. Era raro que nadie hubiera venido al menos esa noche como era costumbre, pero era Navidad, así que tal vez esa noche sería diferente. Incorrecto. Acababa de empezar a quedarme dormido cuando escuché un golpe en la puerta principal, justo detrás del sofá donde estaba sentado. Después del golpe vino una voz fuerte que decía, «Jimmy, sé que estás ahí. Necesito mi dinero, amigo. Vamos a tener un problema». El acento sureño grueso del hombre es algo que nunca olvidaré. Estaba demasiado asustado para decir algo, así que simplemente me quedé allí, tan inmóvil y en silencio como me fue posible, esperando que el hombre se fuera. Solo que el hombre no tenía intención de irse sin su dinero, que supongo que mi papá le debía. Cuando no obtuvo respuesta, golpeó la puerta con más fuerza. ¡Bum, bum, bum! Sal de ahí, Jimmy, no quiero derribar esta puerta, pero lo haré si tengo que hacerlo. Y aquí es donde las cosas se pusieron muy serias para mí. Podía oír la seriedad en su voz y me hizo que el corazón se me cayera al estómago. De nuevo el hombre no obtuvo respuesta y cumplió su promesa. Salté cuando el sonido de su bota golpeando la puerta principal llenó la habitación. Sabía que tenía que salir de esa sala y esconderme lo más rápido posible. Corrí hacia el dormitorio de mi papá y me metí en el pequeño armario, escondiéndome bajo un montón de ropa en el suelo. Todo el tiempo, podía oír al hombre intentando entrar en la casa. Ahora digo casa, pero en realidad era una casa rodante muy vieja y muy deteriorada, en un parque de casas rodantes lleno de la gente más asquerosa que te puedas imaginar. Escuché la puerta estallar y al hombre entrar en la sala. Sus pasos eran fuertes como si fuera un hombre grande, y podía sentir el suelo temblar mientras caminaba por la casa. Seguía repitiendo, «Te voy a encontrar, Jimmy». Para entonces ya estaba llorando. No podía evitar los pequeños sollozos que salían de mi boca. Supongo que el hombre los escuchó porque estaba en la puerta del armario abriéndola en poco tiempo. Me arrancó la ropa de encima y me arrastró de vuelta a la sala agarrándome del brazo. Me sentó en el sofá y me preguntó qué estaba haciendo allí. Y yo, estúpidamente, admití que era la casa de mi papá y que estaba con él por Navidad. El hombre solo se rió y me dijo que mi papá le debía dinero y que me iba a usar para conseguirlo. Estaba especialmente nervioso por lo que me iba a hacer, considerando que mi papá no estaría en casa durante las próximas horas. El hombre sacó un cuchillo y mi llanto continuó mientras le rogaba que no me lastimara. Me dijo que solo dolería un poco mientras procedía a hacer pequeños cortes a lo largo de mis brazos y piernas, solo lo suficiente para que sangrara en el pijama que estaba usando. Me dolió, pero mi cuerpo parecía entumecerse. Se detuvo una vez que la tela estaba lo suficientemente empapada de sangre como para ser obvia. Dijo que quería que mi papá supiera que hablaba en serio. Luego, agarró un pequeño contenedor de plástico de otra habitación, lo vació y me dijo que me metiera dentro. Hice lo que me dijo y me acomodé en el contenedor lo mejor que pude antes de que cerrara la tapa, atrapándome en una posición en la que no podía estirar los brazos o las piernas. Entré en pánico y seguí en pánico durante lo que parecieron horas. Estaba tan sudado que el contenedor estaba lleno de condensación. Pensé que iba a morir allí. Seguía llorando para que mi mamá viniera a salvarme, pero sentía que nadie lo haría. Finalmente, después de estar en el contenedor durante más de una hora, mi papá llegó a casa, borracho, por supuesto. Fue entonces cuando el hombre se levantó y puso la punta de su cuchillo sobre la tapa del contenedor, directamente sobre mi cabeza. Amenazó con acabar con mi vida si mi papá no le daba el dinero. Solo que mi papá no tenía dinero. Ninguno. Así que hizo algo que nunca imaginé que se rebajaría a hacer. Me ofreció a mí como pago. Afortunadamente el hombre no me quiso y en su lugar, golpeó a mi padre hasta dejarlo irreconocible e inconsciente en el suelo.
El hombre se fue después de saquear el lugar y, de hecho, me dejó en el contenedor. Dios debe haber estado cuidándome porque mi mamá apareció con la policía solo 10 minutos después de que el hombre se había ido. Supongo que los vecinos de mi papá escucharon el ruido y llamaron a la policía. La policía ya tenía un expediente sobre mi papá y llamó a mi mamá en caso de que yo estuviera allí. Mi mamá abrió el contenedor mientras lloraba, abrazando mi pequeño cuerpo indefenso. Llevaron a mi papá al hospital por sus heridas, que sorprendentemente no eran mortales. Y resultó que mi papá estaba vendiendo drogas y le debía mucho dinero al hombre. Ninguna de mis heridas físicas fue grave, pero los problemas mentales que surgieron de esa noche siguen siendo debilitantes. Mi mamá obtuvo la custodia total de mí y no he visto a mi padre desde entonces. El hombre que me hizo eso todavía no ha sido atrapado, y mi papá dijo que no recuerda quién era. Fue acusado de negligencia infantil y peligro. Y pasó 3 años en prisión. La Navidad es un día difícil de celebrar, pero lo intento por mi mamá. Estoy agradecido de tener a un padre que se preocupa tanto como ella. Nunca se rindió, y si no fuera por ella, estoy seguro de que habría muerto en ese contenedor. Nunca me gustaron esos papás Noel de aspecto barato que tocan las campanas pidiendo dinero. Siempre me parecieron un poco demasiado artificiales. Podrían pedir donaciones sin necesidad de disfrazarse, ¿no? ¿No confunde eso a los niños cuando ven a 5 papás Noel en 2 cuadras? Era Navidad de 2011, y también sería el primer año que pasaría las fiestas sola. Acababa de romper con mi novio de 5 años, y no quería gastar dinero en volar a mi ciudad natal para pasar el día con mi familia. Así que sola en Navidad era lo que me tocaba. Planeé hacerme una pequeña cena con pollo, pero me di cuenta de que había olvidado algunos ingredientes. Aún faltaban unos días para Navidad, así que tenía tiempo para ir a la tienda antes de que cerraran por las fiestas. Era alrededor de las 10 de la noche y decidí caminar rápidamente hasta la tienda para no tener que volver a salir hasta después de Navidad. El camino a la tienda fue tranquilo, pero por supuesto el regreso no sería tan pacífico. Después de comprar mis comestibles y salir de la tienda, me encontré con un Papá Noel barato tocando una campana en mi cara y pidiendo donaciones para el hospital infantil local. No llevaba efectivo ni monedas conmigo y se lo dije amablemente, pero él no aceptó un no por respuesta. Se paró en la acera y me dijo que era para los niños y que no debía ser egoísta en Navidad. Supongo que pensó que estaba mintiendo sobre no tener dinero en efectivo conmigo. Cuando le mencioné que solo llevaba mi tarjeta de crédito, sacó su teléfono con uno de esos dispositivos para deslizar tarjetas y me dijo que podía donar de esa manera. Lo siento, pero ¿quién se sentiría cómodo deslizando su tarjeta en el teléfono de un hombre desconocido que dice estar recolectando donaciones? Y eso fue exactamente lo que le dije. Pareció ofenderse, pero finalmente se apartó de mi camino. Ya estaba incómoda para entonces y solo quería llegar a casa. Llegué al final de la cuadra y por pura curiosidad, decidí mirar hacia atrás. Tenía la sensación de que él estaba mirándome, solo que no solo me estaba mirando. Había levantado sus cubos de cambio y los sostenía en una mano mientras se paraba en mi dirección, mirándome directamente. El semáforo cambió y era mi turno de cruzar la calle, así que me apresuré a través de la intersección. Miré hacia atrás después de cruzar y vi que el tipo de Papá Noel ahora caminaba en mi dirección. Sentí mi corazón latir más rápido mientras comenzaba a entrar en pánico, preguntándome si realmente me estaba siguiendo. Mis sospechas se confirmaron cuando lo vi presionar el botón para cruzar la calle. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro cuando se dio cuenta de que yo sabía lo que estaba haciendo. Parecía encontrar divertido el hecho de que yo estuviera asustada. Aceleré el paso y caminé rápidamente hasta el final de la siguiente cuadra, hasta que tuve que esperar para cruzar la calle de nuevo. El verdadero horror se apoderó de mí cuando el tipo de Papá Noel se acercaba cada vez más. Finalmente, fue el momento de cruzar, y esta vez no me dio vergüenza alguna salir corriendo por la acera. Miré hacia atrás después de un rato, y solté un pequeño grito al darme cuenta de que ahora estaba corriendo hacia mí también. Se estaba riendo mientras yo gritaba y todo lo que quería era estar encerrada a salvo en mi apartamento. No soy la persona más en forma, y definitivamente no lo era en ese entonces. Así que todo ese correr me estaba dejando completamente sin aliento y agotada. Sabía que no había manera de que pudiera correr todo el camino de regreso a mi edificio de apartamentos sin que él me alcanzara,
y realmente no quería saber qué planeaba hacer cuando finalmente me alcanzara. Así que decidí girar rápidamente hacia una cafetería en la esquina de la calle y esperar a que el tipo de Papá Noel se aburriera y se fuera a casa. Me senté en un asiento junto a la ventana y miré hacia afuera para ver si él todavía me estaba siguiendo. Pareció que pasaron 5 minutos o algo así, y no lo vi, así que suspiré pensando que finalmente había terminado. Incluso me reí un poco de toda la situación, de lo ridículo que era. Un Papá Noel persiguiéndome por la calle debía de parecer bastante gracioso para alguien más. Excepto que no había terminado, y mi risa cesó cuando miré por la ventana de nuevo y ahí estaba, mirándome desde el otro lado de la calle. Cambié de asiento para estar más hacia el centro de la cafetería, con la esperanza de quedar fuera de su vista. Pedí algo de comida, y me quedé allí un par de horas hasta que el lugar cerró. Me dijeron que tenía que irme, y salir de ese lugar fue realmente aterrador. El tipo de Papá Noel ya no estaba parado al otro lado de la calle, pero eso lo hizo aún más aterrador. ¿Cómo iba a saber si todavía estaba esperándome, acechando en las sombras en algún lugar? En el segundo en que mis pies tocaron la acera, volví a correr. Ni siquiera había planeado seguir corriendo. Era como si mi cuerpo tuviera mente propia para salvarse, y afortunadamente lo hizo, porque escuché el sonido de alguien corriendo detrás de mí solo segundos después de que comencé. Eché un vistazo rápido hacia atrás y ahí estaba, el tipo de Papá Noel persiguiéndome otra vez, solo que esta vez se estaba riendo como un psicópata. Finalmente llegué a mi edificio de apartamentos y escaneé mi tarjeta para pasar por la puerta. La cerré rápidamente detrás de mí, y la satisfacción de que el tipo de Papá Noel no pudiera empujar la puerta para abrirla fue realmente gratificante. Subí lentamente las escaleras, totalmente agotada, cuando escuché el zumbido de la puerta al abrirse. Miré hacia abajo y vi al tipo de Papá Noel abrir la puerta, detenerse al pie de las escaleras y decir: «Alguien siempre espera a alguien». Luego se lanzó hacia las primeras escaleras y continuó la persecución. Yo ya estaba unas cuantas plantas por encima de él, pero él era rápido. Llegué a mi piso solo unos 10 segundos antes que él, pero logré entrar en mi apartamento y cerrar la puerta con llave antes de que pudiera alcanzarme. Golpeó la puerta y me dijo que eso no habría sucedido si simplemente hubiera donado algo de dinero para los niños, y que yo era la persona horrible en la situación. Seguía diciendo: «Eso te enseñará, ahora siempre donarás». Y tenía razón. Desde entonces siempre dono a los Papás Noel con campanas todos los años. Nunca sé si él es uno de los hombres detrás de la máscara esperando a que lo rechace solo para perseguirme otra vez. No me arriesgaré. Ahora llamé a la policía, pero dijeron que sin una descripción más allá de Papá Noel, realmente no podían hacer nada al respecto. Consideré mudarme, simplemente irme de esa área, pero en su lugar hice un esfuerzo por no salir mucho durante la Navidad. Nunca quiero volver a cruzarme con ese Papá Noel jamás. Cuando tenía 19 años, vivía en un pequeño apartamento de una habitación. Trabajaba en una oficina de bienes raíces y había hecho amistad con un par de mis compañeros de trabajo. Me invitaron a acompañarlos a su iglesia, ya que estaban organizando un evento navideño la semana antes de Navidad, y me dijeron que sería divertido, así que debería unirme a ellos. Esto fue en los años 80 en Los Ángeles, así que no teníamos teléfonos celulares ni nada de eso en ese entonces. Les di mi dirección y me dijeron cuándo pasarían a recogerme, y lo dejamos así. Otro día llegó, y ellos vinieron a recogerme. Me subí a su coche y nos dirigimos a su iglesia. La conversación era muy normal, ya sabes. Cosas como películas favoritas y la música que a todos nos gustaba. Ellos estaban muy interesados en la música religiosa, lo cual me pareció un poco extraño para una pareja de 20 y tantos años, pero traté de no juzgar, así que no comenté al respecto. Cuando llegamos a su iglesia, la vibra cambió completamente. La mejor palabra para describir la iglesia sería algo así como de culto. Todos estaban muy involucrados con la iglesia. Prácticamente cada miembro dedicaba su tiempo libre a ayudar en todo lo que podían. Todos donaban mucho dinero a la congregación, y durante el servicio, pasaban un sombrero para donaciones. Cuando me llegó a mí no vi billetes de 1, 5 o incluso $10. En su mayoría eran billetes de 20, 50 y hasta $100. Ni siquiera es que el edificio en el que estábamos fuera bonito, no lo era. Estaba sucio,
y los muebles eran muy obviamente viejos y se estaban cayendo a pedazos. Todos vestían bien, pero lo único que pensaba todo el tiempo era, ¿por qué con todo el dinero que reciben no estaban renovando el lugar o invirtiendo en muebles mejores? Todo era muy sospechoso. Todos en el servicio se presentaron ante mí, lo cual no fue terriblemente cómodo, pero lo soporté. Parecían lo suficientemente amables. Seguían preguntándome cosas como, «Entonces te veremos a partir de ahora, ¿verdad?». Mentí diciendo que volvería, aunque ya había decidido que eso no iba a suceder. Quería salir de ese lugar desde el segundo en que puse un pie dentro. Quiero dejar claro que no estoy tratando de ofender a nadie con lo que estoy diciendo. Yo mismo soy cristiano. Es solo que estas personas estaban en un nivel completamente diferente al que yo planeaba llegar con mi fe. Siempre he sido una persona que cree que tu relación con Dios es asunto de nadie más que tuyo, y estas personas me hacían sentir como si quisieran saber todo sobre cómo me sentía con mi fe, y simplemente no me sentía cómodo hablando de eso. Después de que el servicio terminó, volví a encontrarme con mis amigos del trabajo, ya que pensé que ya estaríamos listos para irnos. Pues no, aparentemente eso no iba a ser posible por horas. Resulta que mis compañeros de trabajo, como todos los demás en la iglesia, dedicaban su tiempo libre tanto como podían, y como ambos tenían el día libre, iban a pasar todo el día en la iglesia. Y como ellos eran mi transporte y estábamos a una hora de mi apartamento, tenía que quedarme con ellos. Nos unimos a una sesión de estudio bíblico donde se expresaron y compartieron las opiniones más radicales y extravagantes. Yo mismo estaba haciendo muecas ante el 99% de lo que estas personas estaban diciendo. No tenía idea de que personas con esos pensamientos aún existían, y mucho menos que hablaran abiertamente sobre ellos con 50 personas en la habitación. Seguían preguntándome mi opinión, y yo seguía negándome a hablar, diciendo que era tímido en lugar de unirme. Si iba a hablar tenía dos opciones. Podía decir la verdad y decir que pensaba que todos estaban locos, o podía fingir estar de acuerdo. Ninguna parecía inteligente, así que simplemente mantuve la boca cerrada. Todo ese segundo día fue el encuentro más incómodo de mi vida, pero la noche sería una de las más aterradoras. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, estaba en casa. Mi apartamento podría haber sido pequeño, pero wow, qué alegría fue estar de vuelta. Ahora déjame explicar el diseño para que entiendas mejor lo que estoy a punto de contarte. Mi apartamento tenía un pequeño garaje, pero no estaba conectado. Es decir, estaba directamente debajo de mi apartamento, pero no se podía acceder a mi apartamento a través del garaje. Espero que eso tenga sentido. Las escaleras que llevaban a mi puerta principal pasaban justo al lado de la ventana de mi dormitorio. Entonces, cuando subías las escaleras, mi ventana del dormitorio estaba a la altura del hombro, más o menos. Bien, ahora que tienes eso en mente, puedo contarte lo que sucedió. Me dejaron en casa alrededor de las 7 de la tarde y estaba cansado, pero no exhausto. Me puse el pijama y me lancé sobre un montón de almohadas en el sofá de la pequeña pero acogedora sala de estar, que traté de hacer lo más cómoda posible. Encendí la televisión y me senté allí pacíficamente durante la siguiente hora más o menos, hasta que escuché el sonido de un coche que se detenía afuera del apartamento. Nada raro, mucha gente vivía allí, así que seguí viendo lo que fuera que estuviera en la tele. Trataba de sacar el pensamiento de mi cabeza, pero me di cuenta de que nunca escuché una puerta cerrarse. Las paredes de mi apartamento eran muy delgadas, así que siempre escuchaba las puertas de mis vecinos cerrarse cuando entraban o salían. Esta vez, sin embargo, no hubo ruido de una puerta cerrándose. Extraño. Me levanté y lenta y silenciosamente me dirigí a mi dormitorio. Las luces del apartamento estaban todas apagadas, y tenía la intención de mantenerlas así. Me asomé por la ventana y por las escaleras, y me quedé confundido cuando vi el coche de mis compañeros de trabajo en el callejón. Me habían dejado en casa más de una hora antes y los vi alejarse. Lo más extraño era que ni siquiera estaban en el coche. Cerré la pequeña abertura en las persianas que había hecho con los dedos y volví de puntillas a la sala de estar. Apagué la televisión y me senté allí en la oscuridad, escuchando y pensando en lo que podrían estar haciendo allá afuera. Escuché el sonido de sus pies en las escaleras de metal mientras se dirigían hacia mi puerta. Estaba medio esperando un golpe,
pero definitivamente no lo que sucedió a continuación. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi que la manija de la puerta se movía, como si estuvieran intentando abrir la puerta desde afuera. Al principio, lo hicieron con suavidad, pero los movimientos se volvieron más fuertes a medida que obviamente intentaban entrar. Ahora, sé que podrías estar preguntándote por qué no simplemente llamé a la policía en mi teléfono fijo, pero para ser completamente honesto, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Tenía 19 años y vivía solo por primera vez, y pensé que si lo dejaba solo, se irían después de darse cuenta de que no iban a poder entrar por la puerta principal. Intentaron mi ventana del dormitorio. Podía escucharlos intentando abrirla. Por suerte nunca he sido de esas personas que no cierran con llave sus puertas y ventanas. Soy muy paranoico con esas cosas, y esa noche me dio resultado. Una vez que fue obvio que no iban a poder entrar en mi apartamento por su cuenta, recurrieron a simplemente golpear la puerta y llamarme por mi nombre. Seguían pidiéndome que abriera la puerta, pero no dije nada. No quería que supieran que estaba allí. Tomó otra hora de estar sentados en mi puerta para que finalmente se subieran a su coche y se marcharan. Al día siguiente en el trabajo, actuaron como si nada hubiera pasado. No quería mencionarlo porque no quería que supieran que estaba en mi apartamento cuando intentaron entrar, y ellos nunca lo mencionaron. De hecho, incluso tuvieron la audacia de pedirme que volviera a la iglesia con ellos. Me negué, por supuesto, pero simplemente no aceptaban un no por respuesta. Venían a mi apartamento a recogerme, incluso cuando había rechazado la invitación. E incluso vinieron el día de Navidad, de todos los días. Pensarías que estarían en la iglesia. Afortunadamente, después de algunas veces en las que no les abrí la puerta durante varias semanas, dejaron de venir. No tengo idea de cuáles eran sus intenciones conmigo esa noche, pero vaya si estoy contento de no haber tenido que averiguarlo nunca. Mi nombre es Gerardo, y la historia que estoy a punto de contarles es la razón por la que paso las Navidades solo, año tras año. Cada vez que llega diciembre, la gente me pregunta por qué no celebro las fiestas con mi familia, por qué no viajo para reunirme con seres queridos como hacen tantos otros. Siempre invento alguna excusa, algo simple y rápido que cierre la conversación, porque la verdad es algo que preferiría olvidar. Pero, como todos sabemos, algunas cosas nunca se olvidan, y se convierten en fantasmas que nos atormentan, no de forma sobrenatural, sino en el interior de nuestra propia mente. Este es un recuerdo, uno aterrador, que me ha marcado para siempre. Todo comenzó unos días antes de Navidad, hace ya varios años. Estaba en medio de un viaje por carretera que había planeado con anticipación. Siempre me ha gustado conducir largas distancias, disfrutar del paisaje y perderme en mis pensamientos con la radio de fondo. Era un viaje sin prisas, con la intención de llegar a casa de mis padres, donde, como cada año, nos reuniríamos para celebrar la Navidad en familia. Mi hermano Mirko, su esposa Cecilia, y sus dos hijos, Alejandra y Luisito, también se unirían a nosotros. Habíamos hecho planes para decorar el árbol juntos, preparar la cena navideña y disfrutar de la compañía mutua. Recuerdo que el viaje había sido tranquilo hasta ese punto. Estaba disfrutando del aire fresco que entraba por la ventana entreabierta, escuchando una estación de radio local que tocaba villancicos, cuando de repente mi teléfono sonó. Era una llamada de mi madre. Algo en su tono de voz, un temblor apenas perceptible, me hizo apagar la radio de inmediato. «Gerardo, tienes que volver ahora mismo», dijo, su voz quebrándose. «Algo terrible ha pasado». Sentí un frío repentino recorrerme la espalda. Mi madre es una mujer fuerte, rara vez se deja llevar por el pánico. Si ella decía que algo terrible había pasado, sabía que no era una exageración. Apreté el volante con más fuerza. «¿Qué pasó?», pregunté tratando de mantener la calma. «¿Es tu hermano, Mirko?» La voz de mi madre se ahogó en un sollozo. Mirko. Nunca había tenido problemas con él. Siempre había sido un tipo tranquilo, un buen esposo y un padre dedicado. Intenté imaginar qué podría haber hecho que mi madre sonara tan angustiada, pero mi mente no podía formular ninguna posibilidad que justificara su tono. «¿Qué le pasó?», insistí. Lo que mi madre me dijo a continuación me dejó helado. «Mirko», tartamudeó. «Mirko mató a Cecilia y a los niños.
el mundo se detuvo. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, como un tambor implacable que se negaba a detenerse. Mis manos empezaron a temblar y por un momento sentí que no podía respirar. No, no puede ser. Fue todo lo que pude decir. Mi madre seguía hablando, pero sus palabras se mezclaban en mi cabeza, incapaces de penetrar la niebla de incredulidad que me envolvía. Finalmente logré centrarme en una sola pregunta, la única que parecía importar en ese momento. ¿Dónde está Mirko? Mi madre vaciló antes de responder. Está en la estación de policía. Lo arrestaron esta mañana. Gerardo, tienes que venir. No sé qué hacer. Sin decir más, colgué el teléfono. No sé cuánto tiempo pasé parado en el arcén, con las manos apretadas contra el volante, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que mi hermano, el mismo hombre con el que había compartido tantas navidades, tantas risas y tantos recuerdos, hubiera hecho algo tan monstruoso era inconcebible. Pero sabía que no tenía más remedio que enfrentarme a la realidad, por difícil que fuera. El viaje de regreso a casa fue un borrón. No recuerdo haber prestado atención a la carretera, a los paisajes que pasaban, ni a las luces de los vehículos que me rodeaban. Solo tenía una misión: llegar a casa, llegar a mi familia, entender qué había sucedido realmente. Cada kilómetro que recorría me acercaba a una verdad que no quería conocer, pero de la que no podía escapar. Finalmente llegué al pequeño pueblo donde habíamos crecido, donde aún vivían mis padres. Era un lugar tranquilo, de esos en los que la gente se conoce de toda la vida, donde no pasaba mucho, y cuando pasaba, todo el mundo lo sabía. Pero esta vez, la noticia que se había extendido por el pueblo no era una más. Era la peor posible. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. Me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aliento, pero no dije nada. La verdad es que yo también necesitaba ese abrazo. No puedo creerlo, fue lo único que dije cuando finalmente me soltó. Nadie puede, respondió ella con una voz rota. Tu padre está adentro, no sé cómo vamos a superar esto. Entré en la casa y encontré a mi padre sentado en su silla, mirando fijamente al suelo. Parecía haber envejecido una década en solo un día. No dijo nada cuando me vio, solo me dio una palmada en el hombro y me invitó a sentarme junto a él. Estuvimos allí en silencio, tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro, pero sin éxito. La policía había estado en la casa más temprano, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Mi madre me contó que Mirko había sido encontrado en su casa, sentado en el sofá cubierto de sangre con la mirada perdida. No había intentado huir, ni se había resistido al arresto. Cuando los oficiales llegaron, simplemente se entregó, como si supiera que todo había terminado. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Mi madre caminaba de un lado a otro, mientras mi padre y yo permanecíamos en silencio en la sala, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, mi madre rompió el silencio. No lo entiendo, dijo con la voz quebrada. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo matar a su propia familia? No tenía respuestas para ella. Ninguno de nosotros las tenía. Lo que había hecho Mirko era tan incomprensible, tan contrario a todo lo que habíamos conocido de él, que la realidad misma parecía desmoronarse a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, la policía nos permitió visitar la casa de Mirko. Nos dijeron que era importante que viéramos la escena, que entendieran por qué tendrían que investigar cada rincón antes de poder entregarnos los cuerpos. No estaba seguro de querer ir, pero sabía que tenía que hacerlo, aunque solo fuera para tratar de encontrar una respuesta, alguna señal que me dijera qué había llevado a mi hermano a cometer una atrocidad tan terrible. La casa estaba rodeada de cinta amarilla, y había patrullas estacionadas a ambos lados de la calle. Los vecinos observaban desde la distancia. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, curiosidad y tristeza. Entramos a la casa con la ayuda de un oficial que nos explicó lo que podíamos y no podíamos tocar. El olor a desinfectante llenaba el aire, pero no podía enmascarar del todo el rastro de la tragedia. Caminamos por la casa en silencio, y lo que vimos allí no es algo que pueda describir en detalle. Era demasiado para comprender, demasiado para aceptar. Las paredes, que antes habían sido testigos de risas, ahora estaban manchadas con lo peor del horror humano.
Todo estaba impregnado de un dolor indescriptible. No había ninguna señal de lucha, ninguna señal de que alguien hubiera intentado escapar. Parecía que todo había sucedido con una frialdad escalofriante, como si Mirko hubiera tomado una decisión irreversible, y lo hubiera llevado a cabo con la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder. Vi la habitación de los niños, donde Alejandra y Luisito habían sido encontrados, y no pude evitar derrumbarme. Estos eran los mismos niños a los que había visto crecer, a los que había enseñado a andar en bicicleta, a los que había leído cuentos antes de dormir. Y ahora no quedaba nada de ellos, solo un vacío inmenso, una ausencia que nunca podría ser llenada. Regresamos a casa esa tarde, agotados física y emocionalmente. No hablábamos mucho, solo lo suficiente para intentar consolar a mi madre, que parecía estar al borde del colapso. Sabíamos que nada volvería a ser lo mismo, pero no sabíamos cómo seguir adelante. Los días siguientes fueron una niebla de dolor, rabia y confusión. Hubo velorios, funerales y muchas preguntas sin respuesta. Mirko fue procesado rápidamente, dada la magnitud de su crimen y la claridad de la evidencia. No hubo necesidad de un juicio largo. Los hechos eran claros y la confesión de mi hermano lo dejó todo al descubierto. Durante el juicio, se revelaron detalles que hicieron que el horror fuera aún más difícil de soportar. Se habló de problemas financieros, de una presión que parecía haber crecido hasta que se volvió insoportable para Mirko. Algunos insinuaron que podría haber estado sufriendo de algún tipo de enfermedad mental, algo que nunca había sido diagnosticado, pero que podría haberlo llevado a un estado de desesperación extrema. Mi familia y yo asistimos a cada sesión del juicio, sentados en la sala, intentando mantener la compostura mientras se desmenuzaban los detalles más oscuros de la vida de mi hermano. Pero cada palabra, cada testimonio, era como una daga en el corazón. Cuando llegó el veredicto sabíamos que no habría alivio. No importaba lo que decidieran los jueces. Mirko fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para nosotros, su condena fue un cierre amargo. Sabíamos que no habría justicia que pudiera traer de vuelta a Cecilia, Alejandra y Luisito. Sabíamos que no había castigo suficiente para redimir lo que había hecho. Después del juicio intentamos retomar nuestras vidas, pero era imposible escapar del peso de lo sucedido. Mis padres envejecieron rápidamente, consumidos por la pena y la culpa. Yo también sentí como el dolor me iba transformando, alejándome de las cosas que antes me importaban, dejándome solo con la amargura y el remordimiento. Tomé la decisión de no volver a ver a Mirko. Mi madre intentó ir a visitarlo una vez, pero no pudo soportarlo. Salió de la prisión en estado de shock, incapaz de comprender cómo su propio hijo, el niño que había criado con amor, se había convertido en un monstruo. Mi padre nunca habló de ir a verlo. Para él, Mirko dejó de existir el día en que cometió su crimen. Pasaron los años, pero las Navidades nunca volvieron a ser lo mismo. La casa de mis padres, que una vez estuvo llena de risas y alegría durante las fiestas, ahora era un lugar de recuerdos dolorosos. Las luces del árbol de Navidad no brillaban con la misma calidez, y los villancicos sonaban huecos, vacíos de significado. Así que tomé la decisión de pasar las Navidades solo. Al principio, fue difícil. Me sentía perdido, sin saber qué hacer con el tiempo que antes estaba lleno de celebraciones familiares. Pero con el tiempo, aprendí a aceptar mi soledad, a ver las Navidades como un momento de reflexión, un tiempo para recordar a los que perdí y para enfrentar el dolor que nunca desaparecerá por completo. Nunca volví a ver a Mirko, ni siquiera después de todos estos años. Está en prisión, pagando por lo que hizo, y yo sigo adelante, intentando encontrar un propósito en medio de la oscuridad. No sé si alguna vez lo perdonaré. No sé si alguna vez podré dejar atrás el horror de esa última Navidad con mi hermano. Pero sé que mientras viva, llevaré conmigo las cicatrices de esa noche. Un recordatorio de que a veces, los monstruos no vienen de fuera, sino que se esconden en las sombras de los que más amamos. Y así, llegamos al final de mi historia. Esta es la razón por la que paso las Navidades solo, porque no me reúno con mi familia ni celebro como lo hacía antes. Su hermano fue preso, y hasta el día de hoy no lo fue a visitar nunca. Pasé la Navidad solo, con los recuerdos de un tiempo que nunca podré recuperar, y con la certeza de que alguna